Estamos entrando a un estudio que se denomina el estudio del todo. Prácticamente estamos arrancando con un nuevo curso que está basado justamente en un texto, en un libro de texto que se llama Todo, original de Rubén Cedeño. Es muy interesante comprender que lo que llamamos vida universal, la totalidad de la vida, es el todo, es lo que llamamos universo, es lo que llamamos Dios, es lo que llamamos la esencia universal. Este texto contiene todo lo que nosotros debemos o cómo podemos estudiar el todo, dividido en 5 puntos clave para poder entender esa vida total en la cual nosotros vivimos. Entonces, van a ustedes a encontrar que cuando nos referimos al todo, nos referimos pues al universo, a la vida universal, a la vida, a Dios, y vamos a ir poco a poco analizando estos aspectos para comprenderlos y que dentro de nosotros esa vida total pueda cohabitar, que nosotros nos interpenetremos con ella y ella se interpenetre con nosotros, porque creemos que la vida está afuera o nos creemos separados de eso. De hecho, en muchas ocasiones cuando nos hablan de Dios pensamos que está afuera. Y entonces el objetivo de este curso es que nosotros podamos interpenetrarnos y que podamos utilizar incluso otras palabras para comprender. De hecho, en este curso no se habla nada con la palabra Dios. Se habla de la vida, se habla del universo, se habla de las causas universales, de los aspectos del todo. Y esto es justamente algo que nos va a servir mucho dentro de nuestra configuración, dentro de nosotros, para ir comprendiendo más e ir, como digámoslo así, llenándonos de eso, si acaso tenemos eso separado dentro de nosotros. Entonces, por supuesto, nosotros formamos parte de esa totalidad de la vida. Nosotros tenemos la vida individualizada, es lo que nosotros somos, una corriente de vida. Y esa vida pues procede de una vida superior, universal, que alimenta a las hormiguitas que están en el camino sirviéndose de comer, que alimenta a las aves, que alimenta el clamor de los océanos, la lluvia, el agua, todo eso por supuesto es vida en acción. Y dentro de nosotros esa vida también está surgiendo. Esta es una galaxia que se conoce como el ojo de Dios, ¿verdad? Es como que muy obvio por qué. Pero por supuesto, digámoslo así, si nosotros vemos a Dios como un origen, como el universo, como una fórmula, por supuesto, estaríamos hablando de que para poder estudiar ese todo, digámoslo así, tenemos que analizarlo parte por parte. Y esta metodología, por supuesto, o este método en el cual vamos a actuar, está definido en 5 fases de estudio, que es a lo que nos vamos a adentrar para poder proceder con esto. Esto es muy interesante porque el objetivo es que nosotros podamos llegar a un estudio que tenga ciencia de por medio, que esté completo dentro de nosotros, que nosotros podamos verificarlo, lo cual es muy importante. Este curso, más que de revelaciones, les va a hablar de realidades, de cuestiones que están en el día a día ocurriendo, y el objetivo es que nosotros vayamos haciendo este armado, porque ahí es donde yo siento que se me pierden más los metafísicos. En el mundo, por supuesto, la metafísica comienza con la mente, con imaginar, con trabajar con eso, pero eso procede y actúa porque hay principios que se están cumpliendo, no porque sean fantasías animadas de ayer y hoy, ¿verdad?, de nuestra vida, no porque nos estemos nosotros idealizando de cosas, no porque nos estemos ensoñando, sino porque en nuestra vida estamos aterrizando más los principios, las leyes, y eso es justamente la pieza clave que sí va a traer vivencias que parecen salidas de fantasías animadas de ayer y hoy, ¿verdad?, que parecen salidas de Disneylandia, que parecen magia.
pero todo tiene bases y principios y demás. Entonces esto es muy importante que nos lo grabemos. Todo tiene ciencia. ¿Cómo es? Todo tiene ciencia. Es así. El día de hoy ustedes están acudiendo a un estudio de un compendio de sabiduría que ha existido no de ayer, no de hace 50 años, no de hace 100. Es lo que han dejado los maestros y que hoy se presenta de manera fácil, sistemática, pedagógica, digámoslo así, para que ustedes lo puedan tener. Pero esto, digámoslo así, no lo estamos inventando hoy, no es un método o una fórmula que se nos ocurrió. Esto está basado en ensayos, en pruebas, en metodologías, en ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias físicas y demás, para que nosotros podamos tener esto. Debemos de comprender que toda nuestra vida tiene ciencia. Hay una ciencia de cómo hacer dinero. Hay una ciencia para que tú te vivas saludable. Hay una ciencia en cómo tú puedes mejorar y ser mejor estudiante. Todo tiene una metodología, o sea, digamos así, principios que los sabios que han estudiado han desarrollado. Bueno, si yo voy y hago A, paso B, paso C, puedo llegar al paso D. Entonces, debemos de saber que todo es científico, por eso decimos oración científica, porque es basada, digámoslo así, en una construcción de evidencias que nosotros hacemos para poder llegar hasta ese cumplimiento, pues. Entonces, todo tiene ciencia y esa es una de las cualidades de la totalidad de la vida, ciencia. La ciencia de las cualidades de la vida. Dice Rubén Cedeño, podemos leer. Las desgracias, los errores, las limitaciones, el andar mal en la vida son causados por el ir en contra de alguna de las 7 expresiones de la vida. Es así, cuando vamos en contra de la vida, obviamente, es cuando empiezan a ocurrir cosas que van en contra de nuestra vida. ¿Por qué? Por no comprender la ciencia de la vida. Que eso sería una magia muy importante. En 1900, al inicio de 1900, comenzaron en Estados Unidos estos grandes trabajadores que estudiaban la denominada ciencia de la mente. De hecho, ellos lo estudiaban y es una filosofía religiosa hoy por hoy. Pero el asunto es que el origen es justamente encontrar la mecánica de las cosas. Cómo funciona tal, cómo funciona la mente, cómo funciona el principio de causa y efecto, cómo funciona la vibración, cómo funciona el ritmo, cómo funcionan los aspectos. Y en todo ese engomado, ir, digámoslo así, armando nuestro, ¿cómo se les llama? Tente. ¿Ustedes no les llegó? Un día mi papá me llegó con unas tuercas, unos fierros que tenían hoyitos. Entonces tú ibas armando fierro con tornillito y armabas otro fierro y armabas un puente, un túnel, un avión. O sea, era como para hacer eso. Se llamaba tente, creo. Entonces, digámoslo así, los principios son el modelo de pieza, los aspectos son el color de la pieza y cada uno de ellos los vas engranando con tornillos, con tuerquitas, con cuestiones para formar lo que tú quieres formar. Nuestra vida es lo que nosotros queramos hacer con ella. Eso es a lo que nos va a llevar la comprensión y la práctica de metafísica, que vivimos como queremos vivir. Y entonces nos damos cuenta que si no estamos viviendo como queremos, lo estamos haciendo desde el inconsciente, ¿verdad? Con cuestiones y armados que no hemos decidido, sino que fuimos construyendo sin ver, pero las piezas allí estaban igual. Entonces dice, cuando le va bien es porque se vive en armonía con las 7 expresiones de la vida. Revisar contra qué expresión de la vida estamos fallando, podemos solucionar nuestros problemas. Hay que revisarnos todo el tiempo. Yo creo que esa debe de ser una de las facultades del metafísico. Sí, qué bueno que tengan superpoderes y cosas de ese estilo, ¿no? Pero que la facultad sea verificar qué expresión no estoy expresando, pues, o cuál cuestión no estoy manifestando, o qué me está haciendo falta. A ver, ¿de verdad estoy aplicando mentalismo en mi trabajo? ¿O de verdad en mi familia aplico el mentalismo? Y a veces a la primer error que comete tu hermano, tu mamá, tu hijo y demás, estás bien güey, no ves, le dices.
Y entonces, ¿cómo lo estás mentalizando? Mal. Como que es un ¿cómo se les dice? Al género de un vacuno, ¿verdad? Bueno, pues sí, porque así le decimos en México, ¿verdad? Puedes decirle, ¿verdad? ¿Qué pasó, vacuno, verdad? Ok, esto es muy interesante. Para que exista revelación, tiene que haber análisis. ¿Qué es una revelación? ¿Quién me dice? Como un resultado. Un resultado. Conocer algo nuevo. Conocer algo nuevo, específicamente algo oculto. ¿Ok? Nosotros queremos que se nos revele lo oculto, por eso tenemos metafísica. Las cosas que no vemos están ocultas. Pero para que eso exista tiene que haber análisis dentro de nosotros. Tiene que haber observación. O sea, para que pueda haber análisis tiene que haber observación de cada una de las partes. De hecho, eso es lo que significa analizar. Observar parte por parte y observar cómo todo eso opera conjuntamente. Para que exista imaginación tiene que haber observación y estadística, datos. Ok, en las 24 horas del día pasé 18 horas de este modo. Hice tal cosa, viví de tal modo. Observación y estadística. Y entonces ahí es donde vas a poder utilizar tu imaginación, vas a poder trabajar algo más, pues. Pero hay que estar claros en lo que está ocurriendo. Hay gente que quiere antes la imaginación y vive en problemas. Entonces se me distraen con eso y por más bonito que pueda ser lo que imaginan, no están observando claro cómo están, cómo se sienten, los datos de su vida, pues. ¿Qué está operando, pues? Para que exista justicia debe de haber conocimiento de la ley, conciencia de la ley, ¿verdad? Si tú no sabes que tienes un derecho que se llama la ley de precipitación, que es vivir bien, que te venga todo lo que necesitas, el pan nuestro de cada día, como se dice, entonces no va a haber justicia de provisión en tu vida, tú vas a pensar que la vida no es justa, pero es tu mente la que no conoce las leyes y no las exige, no las solicita. Para que exista visión tiene que haber ciencia de por medio, tiene que haber conocimiento de estos factores como los vamos viendo, para que se nos desarrolle la visión, porque entonces si tú conoces cómo operan los principios, los aspectos y demás, puedes armar tu tente y dices, yo voy a crear un avión, yo voy a crear un sistema, yo voy a crear una vida linda, yo voy a hacer algo padrísimo. Pero si no conocemos los componentes, ¿cómo vamos a armar? Para que existan cualidades, o más bien para que exista la virtud, tiene que haber cualidades. Tiene que haber desarrollo de cualidades manifestándose. Una cualidad es el amor, pero el amor no sé si han notado que es invisible. ¿O lo han visto? Es invisibilísimo, ¿verdad? Por no decirlo de otro modo. No existe hasta que existe. No es hasta que se practica. Por lo tanto, una evidencia del amor, de la cualidad del amor, es un beso. Una evidencia de la cualidad del amor es un abrazo. Es servicio. Es un chocolatito llevarle a alguien, pues. Entonces, sí estaríamos hablando de cualidades, ¿me entienden? Porque si no, estamos en el plano etérico, donde no existe nada, donde nos estamos imaginando todo y donde no hay ciencia, no hay evidencias, no se comprueba. No sé por qué les voy a contar esto, pero se los voy a contar. Me vino a la mente. Estábamos en un viaje varios metafísicos y entonces todos querían pararse en un Oxxo y gritaron Oxxo, Oxxo, Oxxo. Ustedes saben que yo soy creyente del Oxxo. ¿No lo sabían? Sí, porque puedes resolver todos tus problemas ahí. ¿Tienes sed? Tomas agua. Hambre, comes. ¿Te hace falta llamarle a alguien? Compras ahí crédito del celular. ¿Quieres viajar? Compras ticket del bus. Tienes una transferencia, pagar el banco, que te depositen, también ahí puedes cobrar.
resuelve tus problemas, ¿verdad? Al estilo de Fox. Pues yo soy creyente del Oxxo. Pero entonces cuando empiezan a invocar el Oxxo, empezaban, ¿verdad? Oxxo, así como los mayas decían Chac, ¿verdad? Ellos decían Oxxo, Oxxo, Oxxo. Y yo dije, bueno, quieren resolver sus problemas, ¿verdad? Entonces pedimos que el chofer se parara para que los más de 40 metafísicos se suministraran, ¿verdad? Y demás. Y ya saben cómo baja la gente a los Oxxos, urgidas, ¿verdad? En carretera y todo eso. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando los voy viendo cómo van subiendo al camión de vuelta, una agüita, sube un chetito y sube otro, un chocolate y sube otro, una agua y sube el otro. Y yo me molesté, chicos. Dije, qué falta de respeto al Oxxo. Uno no hace una parada del Oxxo para subirse un chetito, unos tristes chetos ahí, imagínense. Yo dije, si uno se baja al Oxxo es porque va a traer su agua de 2 litros, su Gatorade, la coca, por si uno le da sueño, los cacahuates, los chetos y algo para compartir con los cuates. Ahí los pingüinos no pueden faltar. Los pingüinos son unos chocorroles. Mínimo. Todo, pues sí, o sea. Él los va haciendo con su refresquita, así bien. No puede ser, y les puse un grito ahí a todos. No puede ser que hagan eso con su vida. Y bueno, ya les conté lo que les tenía que contar. Pero el asunto, yo lo veo por el lado de compartir, ¿no entiendes? O sea, pues vas en compañía, vas allí, etcétera. O sea, hay gente que prepara lonches antes de un viaje y lleva algo para compartir con los demás. Si tú sabes que vas a estar con gente, llévate algo para compartir, ¿me entiendes? O sea, algo que puedas pasar y demás. O a menos que quieras que tu coca la prueben todos, ¿no? En fin, pero se los digo para que no hagan eso, ¿verdad? No hagan ese tipo de prácticas, y menos en el Oxxo, por favor. Entonces, bueno, para que exista purificación debe de haber educación. Hay mucha gente que piensa en la purificación como algo dogmático, como algo sexual incluso, como algo de arrepentimiento, y sí puede ir, pero si no te educas, ¿de qué te sirve que te estés arrepintiendo de todo? Si no existe el conocimiento y el saber de cómo obrar correctamente, de qué principio hay que mejorar, etcétera, o sea, ¿de qué sirve la purificación? O sea, lo que tú crees que te purificas no existe, porque lo que en verdad limpia la mente, el alma, es el conocimiento de la enseñanza, de la verdad, de las leyes, de los principios y demás. Porque entonces dices, ya entendí, me bajé al Oxxo y nada más compré unos para mí nomás. No la grande para exacto, para compartir el agua. Luego continúa la historia. Volvieron a editar Oxxo. Y yo ya les había puesto el regaño, ¿no? Y entonces ya no había Oxxo, era otra tienda. Pero bueno, la intención estaba. Y entonces ya empezaron a subir todos así, los veías la cara alegre. Y entonces traían un Gatorade para mí, un chocolate para otro, y traían otra cosa para otro, y así ya. Todos ya. Los que bajaron, subieron felices ya. Lo lograron, ¿verdad? Manifestaron la cualidad que les estaba haciendo falta. Y eso es justamente, bueno, a otro tema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a
Yo les voy a seguir contando historia. Para que exista libertad, más bien, para que exista redención tiene que haber libertad. O sea, tú tienes que ser libre para elegir liberarte. O sea, el principio de la libertad es el desear la liberación. Leí algo interesante. Uno muchas veces dice, no, pues cuando sea mi momento yo lo voy a hacer, o cuando yo esté listo, cuando yo sienta que voy a estar listo, voy a dar charlas de metafísica, voy a viajar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y es correcto. Pero por el otro lado está esa parte que a veces omitimos, que en el pedido está el dado. O sea, si tú quieres en verdad eso, decláralo, pídelo, siéntelo, háblalo, decrétalo. Yo voy a dar charlas de metafísica y gracias Padre que ya cuento con todo lo que necesito, si fuera el caso. ¿Me entienden? O sea, nos quedamos en el cuando esté listo o cuando llegue mi momento y no nos damos cuenta que podemos pedir ese momento, podemos pedir que venga el momento, que venga la sanación, que venga la curación. Pero hay personas que se quedan en este punto de cuando llegue a ser o cuando sea. Y en realidad es que eso, el Maestro Jesús lo resolvió bien clarito. Dijo, pide y se te dará, toca y se te abrirá, llama y te será respondido. Entonces, si todavía estamos diciendo, cuando yo pueda lograr eso, cuando sea eso, no estamos claros que cuando tú pides se te revela y se te da y se te acomodan los astros y se te da lo que tú ocupas. O sea, a veces creemos que estamos haciendo ese caminito para llegar, pero nunca pedimos llegar. Estamos en el camino, pero no pedimos llegar. Entonces es para que lo mediten, porque es interesante, ¿verdad? Entonces, en esta libertad está el pedir. Nadie está tan limitado que no pueda solicitar algo en su vida, mentalmente. Y entonces, a través de la libertad viene la redención, que se te acomode tu asunto. Justamente no acomodamos el asunto porque seguimos en el camino del sufrimiento, de cuando yo lo logre o cuando pueda suceder. Y cuando ya está abierta la posibilidad de la redención. Para que haya liberación, tiene que haber deliberación. Tiene que haber lo que se estudia en metafísica, que es discernimiento. Tiene que haber observación, tiene que haber comprensión, tiene que haber una determinación por esa liberación, pues. Y para que exista la confraternidad tiene que haber diálogo. Hay gente que se la chupa. Le pasa algo y se queda así. Se lo chupa. Se queda callado, se lo traga el problema, se traga su dificultad, no lo trabaja. ¿Y qué es lo que pasa? Nada. No puede pasar nada, ¿me entienden? Lo somatiza el cuerpo, lo absorbe y lo manifiesta después. Y entonces, para que pueda haber eso, pues debemos de, esta confraternidad, pues tiene que haber este diálogo, ¿verdad? En este sentido, pues confraternidad tiene que ver con el todo. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a estudiar cuando estudiamos el todo? Estos 5 puntos es con los que vamos a abordar el todo. Número 1, el ser absoluto. Número 2, Aspectos de Dios. número 3, Principios. número 4, Ser interno. número 5, Envolturas. Ok, estos son los 5 puntos en los cuales Rubén Cedeño ha sintetizado, digámoslo así, el todo, que es justamente como se estudia metafísicamente desde todos los tiempos. Entonces, vamos a estar comenzando prácticamente con el ser absoluto, y así prácticamente es un estudio que nos puede tomar todo el semestre, de aquí, pero que vale el estudio, pues meternos a eso, ¿verdad? Porque es bastante interesante. Muy bien, la naturaleza nos invita a conocerla.
yo la primera vez que pude pensar algo de Dios, digámoslo así, fuera de una iglesia, fuera de un catecismo, fuera de algo que me dijeran, fue en un pueblo de San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, donde los árboles son fluorescentes. Los árboles son verde fluorescente. Y la naturaleza es tan vasta que los árboles parece que todos se te están viniendo encima. Y entonces yo iba caminando por ahí, hacía calor, estaba sudado, y escuchaba mi respiración, pero de pronto, en un instante, yo sentí como ese árbol se me venía encima, como el verdor era así como avasallante, como me estaba así como abrazando todo eso. Y yo dije, esto debe ser Dios, o algo parecido. Y así, por supuesto, la naturaleza es lo que hace, por eso nos gusta tanto la naturaleza, ¿verdad? Porque te invita a esa conexión, te invita a esa digámoslo así, a sumarte, pues, a vincularte con ello, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos con eso, en ese conocimiento de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza, de sus principios, de cómo actúa y demás, pues estaremos abarcando más. Dice, toda enseñanza debe reunir para concienciar la totalidad de la vida, sus 7 aspectos y sus 7 principios. Mientras más tiempo se ha vivido en la conciencia de la totalidad de la vida, más se puede saber de ella. O sea, toma su tiempito esto, ¿verdad? Yo llevo estudiando metafísica un poquito más de 13 años, pero pues todo es un proceso y que vas adquiriendo algunas cositas, vas cayendo en otras, te vas cachando otras y demás. Digámoslo así, mientras tú no te bajes del burrito, se te va dando el conocimiento que vas ocupando en el momento correspondiente. Pero eso es justamente que nos puede tomar toda la vida comprender la naturaleza, pero qué mejor empezar en algún momento y llevar a cabo ese procedimiento de entendimiento. Quizás es lo más noble que podemos hacer. Muy bien, ¿ustedes se acuerdan de la tabla de los 7 aspectos de Dios? Pues, ¿qué creen? Se ha crecido. Entonces, la tabla de los 49 aspectos, en este caso, son los aspectos de la totalidad de la vida. O sea, eso quiere decir que la vida, por ejemplo, en la primer banda, es principio. Hay principios que rigen la vida. Por ejemplo, es voluntad. La vida tiene fuerza. La vida es entusiasmo. O sea, por sí sola expresa fuerza. O sea, esos aires que mueven todo y que están en el océano pegando con las piedras y todo eso, es una fuerza increíble. La naturaleza. La naturaleza por sí sola está protegida. Se protege y se blinda. Estaba esta cuestión en el Caribe mexicano del sargazo. Eso ocurre por supuesto el mal uso de los recursos naturales, salidas de agua sucia que tenían en esos lugares, y por supuesto se muere la vegetación de ahí. ¿Y qué es lo que hace? Pues que le impide al ser humano disfrutar de esos parajes y demás, causa y efecto, por supuesto. Se protege de que no se haga mal uso. ¿Sabes qué? No se puede. Es la naturaleza, ¿verdad? O estos camaleones, ¿verdad? Que ustedes los ven y son de colores. Y se protegen justamente con eso. ¿Y quién les da ese poder? De camaleonizarse. ¿Mandé? Es una cualidad adquirida. La naturaleza, ¿verdad? O sea, hay una facultad, algo, hay un plus pues que les da eso, ¿verdad? Me acordé de la canción del camaleón, se la sabe, ¿no? Dice, cama, 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 camaleón. Yo soy el camaleón. Mira, hasta con el yo soy ahí. Se las voy a poner al final, no se desesperen. Sí. Bueno, entonces la naturaleza de la vida tiene todos esos aspectos que, si nosotros, digámoslo así, queremos verlo así, son nuestra tira de materias para manifestar, para vivir esas cualidades, para ser como la vida es. El asunto es que la naturaleza de la vida es esa. O sea,
El camaleón, ¿qué hace para hacer esos colores tornasolados y protegerse y blindarse? Es su naturaleza, ¿me entienden? O sea, en nuestra naturaleza también está esa protección. Pero como mentalmente hemos creído en la inseguridad, en el crimen, en cosas, que te puede pasar algo, un accidente y demás, ¿qué es lo que pasa? Tú eliges no tener esa cualidad. Entonces, lo que hacemos en metafísica es, número uno, una reeducación de las cualidades. Pero en algún momento lo que tiene que suceder es que esa reeducación permita que esas cualidades afloren naturalmente y que la protección natural de tu ser se restablezca por vivir ya en esta idea, por supuesto, blindada de protección. Y eso es, por supuesto, un asunto de la naturaleza. ¿Qué es lo que hacemos? Que aceleramos ese procedimiento con decretos, invocaciones, meditación y demás, pero en sí lo que tiene que ocurrir es que ese ser sea, o sea, que esa cualidad sea naturalmente dentro de ti. Y si no se tiene esa cualidad, trabajarla, porque en realidad se ha generado esa cuestión. Ya vamos a tener oportunidad de andar uno por uno con esto, ¿verdad? Cuando ven esa tabla dice, Román, ¿no me puedes enviar esa tabla? Sí, por mail, por fax, por WhatsApp. Y luego, ¿qué chihuahuas? Para que ¿cómo se dice así? Se te hagan bolas mentales de que no puedes manifestar ni una. Hay que ir una por una, ¿verdad? Hay que ser amable con uno mismo también. Para todo eso hay que conocer que está esto, por supuesto, pero comprenderlo es lo importante, vivenciarlo, restituirlo en nuestra vida y demás. Ustedes saben que nosotros trabajamos con las meditaciones diarias, y ese es el pasito con el día del rayo, te vas conectando con eso, te vas vistiendo de los colores del rayo, vas paso a paso en ese proceso, ¿verdad? Para este logro. Y esto es justamente lo que se puede denominar la religión de la vida. La palabra religión proviene de religar, volver a unir. Justamente, volver a unir quiere decir que ya estaba junto antes. Y esto, si ustedes han estudiado metafísica avanzada, todos provenimos como chispas divinas de un sol, de una presencia solar. Pues estábamos juntos ahí como mueganito. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo una explosión, un Big Bang, una expansión del universo y todos salimos como chispas individualizadas. Justamente, una religión es todo aquello que te invita a religarte a la vida. Y esa es justamente la religión que nos toca cumplir, vivir y demás. Es lo que en palabras de Jesús era la comunión, la común unión, volvernos a unir. Y es de donde proviene la palabra comunidad y comunicación. Que la comunicación es vital, vital, vital. Así nosotros pensemos que es nada o que no estamos, la comunicación puede salvar y puede adelantar y puede hacer mucho por todo eso. Lo que pasa es que la comunicación implica expresión de las cosas como son, digámoslo así, de los hechos, pues, de los datos, de la ciencia de las cosas. Entonces, a medida que un poquito más vayamos ahondando en el arte de comunicar las cosas, de hablar las cosas y demás, es que vamos a poder tratarlas y abordarlas y demás. Lo peor que se puede hacer con una dificultad es obviarla, digámoslo así, no hacer de cuenta que no está. Eso no es un tratamiento metafísico. En metafísica lo trabajamos y lo trabajamos comunicando, ¿verdad? Con el decreto, haciendo decretos positivos, comprendiéndolo y demás. Podemos leer Religión de la Vida. ¿Quién me quiere ayudar?
Bueno, todos si quieren. La religión de la vida es practicar la buena voluntad, tener fe, ser sabio y sensato, ser interactivo y proceder con amor, ser armonioso, bello y puro, mantenerse saludable, pensar y decir siempre la verdad, ser opulento, dadivoso y desapegado, místico y devoto de la vida misma, ser ordenado, perdonador y compasivo. Bueno, en esa medida nosotros manifestamos qué tanto nos ligamos con la vida. Entonces, es para unirnos más a esto, ¿verdad? Es lo que nos sirve la enseñanza metafísica. De hecho, justamente es de donde proviene también la palabra yoga. Yoga quiere decir fusión. Y tiene que ver con este asunto, ¿verdad? Religión es unión. Entonces, aquel religioso que ataca o critica a las otras religiones, imagínense ustedes, en ese momento se baja de su religiosidad. Dice, cuando se ataca o se critica a las religiones y doctrinas, se está en guerra religiosa, y así no se puede hablar ni practicar ninguna religión. O hay guerra o hay religión. Cuando un religioso está en guerra, en ese momento deja de serlo. ¿Qué es religión? La actitud de unión que se tiene con los demás. Con Dios y con los demás va de la mano todo esto, ¿verdad? Dice Rubén Cedeño, cada religión abarca un estado de conciencia. Está padrísimo. Quiere decir que cada quien tiene la religión que su conciencia le da. Lo habíamos comentado en enseñanza interna, que hay personas que ya no necesitan religión, porque su estado de conciencia es de observación. Y ellos se encuentran observando las leyes de la naturaleza. Entonces, si ustedes ven distintas religiones, incluso sectas y cosas de ese tipo, es porque hay estados de conciencia que tienen ese estado, que tienen ese nivel, que necesitan ese nivel. Entre más, ¿cómo decirlo así?, autoritario, segregador, limitante y demás, es más primitivo, y quiere decir que esa conciencia pues necesita eso. Es muy interesante, por ejemplo, pasa con los 10 mandamientos de Moisés. Esos mandamientos tienen 3 modos de leerse. El literal, que es para el pueblo, no maten, no robes, no esto, no el otro, y así. El de estudiantes, que ya pueden comprender, bueno, no matarás, quiere decir que no puedes matar porque la vida es eterna. Y tienen tanta sabiduría todo eso que tienen el nivel sacerdotal que tenía Moisés, que es la codificación de todo eso, pues en un nivel de conciencia superior, de cómo se vive en un estado superior, como en jeroglíficos, pues es como estaba establecido. Él pues fue tan alumbrado, pues que esos mandamientos sirven en todos los niveles, pues. El asunto es que nos debemos de dar cuenta de eso. Si a una persona le gusta cierta cosa es porque le gusta su estado de conciencia y no nos podemos meter con eso. Y ojo, por supuesto, que si nosotros nos metemos con alguien y su estado de conciencia y su religión y demás, pues, ¿qué se pueden esperar que nos hagan a nosotros? Lo mismo. Y a ver si les va a gustar. Obviamente que no. Entonces, vamos a ver distintos estados de conciencia. Uno es el absoluto, la absolutidad. Eso, por supuesto, es que las palabras no pueden llegar a ese punto, porque en ese punto las cosas son y no son a la vez. Dios como absoluto contiene el mal y el bien también, las dos partes. Entonces, en ese nivel, por supuesto, ¿de qué sirve el bien y de qué sirve el mal? En ese punto, por supuesto, se está más allá, como se dice, del bien y del mal.
El universo es creación, sostenimiento y absorción. Dios como absolutidad está al principio, al medio y al final de todas las cosas, y en su negación también. O sea, por ejemplo, Dios, nosotros lo vemos, es del amor, la paz, la unión, la construcción y demás, pero Dios es también destrucción. Dios es destrucción, en una fase del universo, por supuesto. Y en este punto todo eso se une, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a ese estado de conciencia, o para poder comprender a Dios así, se entenderá que se requiere alguito, ¿verdad? De comprensión de las cosas para ese punto. Entonces, ahí está. Hice en una pirámide todo este estudio para que nosotros podamos comprenderlo. ¿Qué es los estados de conciencia, digámoslo así, en los cuales las religiones y filosofías han delimitado a Dios o han puesto la conciencia en Dios? Por supuesto, hasta la cima de la pirámide está la absolutidad, Dios como absoluto. Y dice todo sin discriminación. Dios es todo sin discriminación. Y en ese estudio está el llamado Sanatana Dharma, o lo que conocemos como el hinduismo. Esa enseñanza fue dada por los rishis de la Osa Mayor. Las estrellas bajaron y dieron ese conocimiento a gente aquí en la tierra. Y eso, por supuesto, se le llama la enseñanza eterna. Es la enseñanza, en ese nivel de conciencia opera el Sanatana Dharma, en el estado de la absolutidad. ¿Vale? Fuera de la pirámide está el llamado Tao, que también hay una canción, pero no se las voy a cantar. Se las voy a poner al final. Ese Tao, por supuesto, se encuentra en este nivel de incomprensión total. Quien lo describe así es Lao Tse King, me parece que se llama. Sí. Y es para que lo chequemos un poquito. Tengo aquí un fragmento que valdría la pena que leyéramos, ¿verdad? Simplemente para comprender un poquito más. Muy bien. Dice el Tao Te Ching de Lao Tse, en el primer capítulo, dice: el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo, y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia, y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio, y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. Interesante, ¿verdad? Y luego se ponen las cosas más tremendas. No, espérense. Va más o menos por aquí. Este es el 35. El que guarda la gran forma es el modelo del mundo. El mundo no sufre mal alguno y queda en paz, prosperidad y equilibrio. La música y los manjares detienen al caminante, pero el que exhala el Tao no tiene sabor. Se mira el Tao y no complace la vista. Se escucha el Tao y no complace al oído. Se bebe el Tao y es inagotable. O sea, quien se esperaba que fuera la vereda tropical, esto está más fuerte todavía. ¿Si quieren o no? Sí. Bueno. Y dice, te dará. Dice: quien quiera contraer algo, antes debe extenderlo. Quien quiera debilitar algo, antes debe fortalecerlo. Quien quiera destruir algo,
antes debe levantarlo. Quien quiera obtener algo, antes debe haberlo dado. Así es el misterio profundo. Lo tierno y lo débil vencen lo duro y lo fuerte. No debe salir el pez de la profundidad de las aguas. No deben exhibirse los objetos más valiosos del reino. Está muy fuerte. Porque quiere decir, o sea, dentro de lo que yo puedo comprender, que todo aquello que a ti te importe, te va a tener que, digámoslo así, vas a tener que no tenerlo. Porque esa importancia es creada. Digámoslo así, dice, lo que da fortaleza, o si tú quieres la fortaleza, vas a tener que sufrir debilidad. Porque el Tao es pues la fuente, el equilibrio de todas las fuerzas. Entonces es interesante esto. Yo lo he meditado en los últimos días, y es que eso es así. Algo te puede hacer daño porque te importa. Si te importa tener una casa, cuando no la tienes, y la pregunta sería, ¿por qué nos importan esas cosas? Obviamente, pues una casa está bien, tiene una casa, ¿me entiendes? Pero cuando son otras cosas, ¿por qué nos importa eso? Sería la pregunta. Y si no comprendemos, y aquí ya va el armado metafísico, por supuesto, que hemos vivido muchas encarnaciones, muchas vidas, muchos momentos, muchas circunstancias, y que todo eso, o lo que estamos viviendo hoy, es el producto de esas fuerzas. Pongamos el caso de un millonario que deseó ser millonario y se volvió millonario. Ese millonario en un momento va a tener que carecer de todo eso. Se tiene que neutralizar todo eso. ¿Para qué? Para que pueda regresar otra vez al Tao, a la fuente, al equilibrio de las cosas. Pero si le importó mucho ser millonario y le sigue importando, sufre en la siguiente vida que no sea millonario. Nuestra vida es producto de los deseos que hemos tenido, no de los que tenemos. O sea, hoy es de los que hemos tenido, mañana será de los que tenemos hoy. Y esos deseos, por supuesto, producen fuerzas que en algún momento también van a tener que reequilibrarse. Y es para meditarlo, ¿verdad? Entonces, ahí está el Tao, ¿verdad? O sea, ¿sería un desapego? Es que tú ya tienes la enseñanza metafísica, por supuesto. ¿A qué nos lleva eso? Al desapego. Pero hay que comprenderlo así total. Porque si, por ejemplo, si una persona sufre por la salud, el estado de salud que pueda presentar, es porque en otra ocasión a su salud le ha dado bastante importancia. Le ha dado, como decirlo así, preponderancia, o lo ha exaltado eso, si no es que ha abusado de ello. Entonces, pero esos son como puede ser de una semana, un karma que se regrese, son de vidas atrás muchas cosas. Entonces, es sobre todo para que ustedes vean los sufrimientos más profundos que puedan tener, o los deseos más ¿Anhelado? no, achichorranados, ¿verdad? Hecho chicharrón, pues. Que están hechos bola. Hechos bola, exactamente. Hay deseos que nos han hecho, así que tu vida te tiene así achichorranado. ¿Sí se dice achichorranado?
Qué buena la semana. Hechos chicharrón. Hechos. Todos tenemos eso, por eso seguimos acá. Y ustedes deben de ahondar en ese, no para ser sufrientes, para decir, es que esto en algún momento me ha importado y me importa hoy. Por eso es que sufro por esto. En algún momento le dimos importancia a eso. ¿Como un temor egocéntrico? Sí. ¿Tú eres psicóloga o algo? Ah, está bien. Me saliste muy profunda. Pero sí, o sea, es algo arraigado en lo más profundo, pero es algo a lo mejor por lo que trabajaste toda una vida. Por ejemplo, si toda una vida, piénsenlo así, como una persona de hoy, toda una vida trabajó por tener su casa, desencarna. ¿Qué es lo que le importa? La casa. Si esa persona regresa y encarna y no tiene una casa o no vive en el tamaño de la casa que esa persona trabajó y se mató y todo eso, toda su vida, mientras no descubra eso, va a estar todo el tiempo limitada, aplastada, sintiéndose mal, no sabiendo por qué. Y es así. Si tú viviste en una mansión, en una vida, y en otra te vienen y vives en un departamento en Ciudad de México, que es todo chiquito pues, para los que no sepan, ¿verdad? Eso a esa corriente de vida le puede estar enfermando mucho. O sea, le puede estar doliendo mucho sin que esa persona sepa por qué es. Y eso pues viene de atrás, viene por una importancia, por una cuestión. Dice el maestro Saint Germain algo padrísimo. Dice, por ejemplo, que todos los millonarios que existen en el mundo hoy, Warren Buffett, Carlos Slim y todo eso, eran paperboys. Mañana vamos a trabajar provisión, por cierto, acá en Polanco. Eran paperboys, que son periodiqueros, niños que venden periódico, extra, extra, juntando moneditas. Ustedes saben cómo y que su sueño más grande era tener dinero. Ellos veían a la gente que iba en las calles y todo, que querían ser millonarios, que fue tanto el anhelo de esos jóvenes, de esos chicos, que a la siguiente encarnación se les vino y fueron millonarios. Y eso es una fuerza, por supuesto, que se proyecta. Pero en algún momento, si esas personas no trabajan el desapego, digámoslo así, si les importa demasiado tener ese estatus de millonarios, ser reconocidos, esto y el otro, a la siguiente vida, casi que inevitablemente la ley del péndulo los va a traer a un desconocimiento, a un no ser nadie, incluso hasta trabajar quizás la humildad, y demás. Y entonces, si esas personas no supieron soltar en ese momento, van a vivir todo ese tiempo, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué no compartimos? ¿Mande? ¿Por qué no compartimos? Pueden haber compartido, pero el hecho es este apego por esa circunstancia, que incluso pudieron haber deseado y por pide y se te dará, se les está manifestando. Pero si uno no se sabe desligar de ese dádiva que se nos está dando, uno puede sufrir por eso después. Es amor excesivo, ¿no? A las cosas. Sí, exactamente, el apego es apasionamiento. Entonces, es para meditarlo, ¿verdad? Bueno, ahí está el Tao, ¿verdad? Muy bien, el siguiente estado, que es el estado del Buddhi, la conciencia Buddhi. Buddhi quiere decir cuerpo, que es de donde viene la palabra en inglés body. Y entonces, lo que hace el Buddhi o la conciencia búdica es acerca de la clarificación. Para el Buddha-dharma es donde justamente se encuentra el Buddha-dharma, que es la enseñanza que está llegando ahora también. Hay un texto de Rubén Cedeño basado en eso. Lo importante, ahí no existe Dios, lo que existe es la claridad. Una conciencia
de las cosas cada vez más clara. Entonces, por supuesto, ese es un estado de observación. Si se dan cuenta, en el absoluto y en el Buddhi todavía no hay imágenes religiosas, no hay maestros, no hay cosas que estamos acostumbrados a ver en nuestra religión, en la cultura en la que nos movemos. Porque el siguiente estado ya es el estado que enseñaba el Maestro Jesús, es el estado del Padre Eterno. Ese es el estado que nosotros estudiamos en metafísica con el Yo Soy. El Yo Soy es el Padre que está en los cielos. Es el Altísimo, ¿verdad?, de las Escrituras. Ese es el estado del Espíritu. Esa es otra franja de conciencia que todavía están por alcanzar algunas personas. Ya en metafísica se estudia esta conciencia, esta franja de conciencia, ¿vale? Y otra conciencia es la conciencia de los maestros o la conciencia del gurú, que los maestros son aquellos que se han hecho uno con la conciencia de Dios. Entonces Jesús era tan tremendo que él asimiló a Dios, quizás en el Padre Eterno, quizás en nivel búdico, o quizás hasta en el nivel absoluto. Entonces se acercaba una persona con él y se sanaba. A los ojos de las demás personas, él era una persona que era el representante de Dios, era un Dios encarnado. Y puede suceder, como ocurre en Oriente, que el gurú también tiene este componente, ¿verdad? Es quien hace realizar a Dios, es como Dios. Quien me acerca a Dios, es Dios para mí. Y esa es la conciencia de los orientales, por eso su gurú es lo más sagrado, lo más noble. Tienen fotitos de su gurú, todos así, en sus negocios. Están ellos, entras al negocio ahí de comida oriental o lo que sea, y ves ahí un peloncito así feliz. Es su gurú. Puede ser conocido o no, pero es la persona que les hizo que entendieran a Dios. Y ellos le tienen tanto agradecimiento que saben que todo les va bien así, en ese sentido. ¿Nos permites tomar? No. Les voy a mandar una caricatura. Muy bien. Y luego está la franja más baja, que es el llamado Tantra, que es ver a Dios en el ser amado, en el ser querido, en la pareja, en la persona que te atrae sexualmente. Entonces pueden ahí ir viendo esas franjas de conciencia. Si se dan cuenta, pueden ir haciendo un examen de dónde está el mundo. Hay personas que no pueden conocer al Padre Eterno, pero sí tienen su parejita y la aman y digámoslo así. Así es como a ellos les toca descubrir a Dios en esa vida, y es lo que más quieren y lo que más adoran y demás. Cabe destacar que tener una conciencia, sobre todo si tienes una conciencia superior, las conciencias inferiores las tienes también per se. O sea, un metafísico, a pesar de que estudia en el Padre Eterno, en el Yo Soy, en la conciencia del Yo Soy, puede tener, y amamos a los maestros, y amamos a nuestros facilitadores, y amamos a nuestros seres queridos de nuestro alrededor, ¿me entienden? A nuestros perritos incluso. ¿Por qué? Porque una conciencia superior sí permite adoptar, digámoslo así, franjas de conciencia religiosa, que estén más abajito, que quien apenas tiene la conciencia a lo mejor de la franja del Tantra, pues apenas está viendo por su parejita y descubriendo el amor a través de eso y demás. ¿Me entienden? Entonces, para que lo chequemos. Así es como está todo esto, ¿verdad? Los grupos y Dios. Las organizaciones facilitan el contacto, pero no quiere decir que ahí está Dios. Algo temporal no puede ofrecer lo intemporal ni lo eterno. Con las ambiciones espirituales se pierde el objetivo de fundirse con la totalidad. Eso, chicos y chicas, es muy interesante. Yo cuando empezaba a estudiar metafísica, pues decía, ay, ¿qué es eso del gusanillo del orgullo espiritual que dice el maestro Kutumi y todo? Porque es una imagen muy vívida que desde la primera vez que la lees, se te queda en la mente. Y dices, ¿cómo será eso? No creo. Pero ocurre, pues, que
puede llegar a suceder que uno quiera, dentro del estudio que uno tiene de la fórmula que uno practica, establecerse como en una organización, como en un esquema, como en una fórmula, ¿entienden? Como obtener cargos, como ser importante por ser tal o cual o por hacer algo de ese tipo de cosas. Y eso, por supuesto, no va a ayudar mucho a eso, porque eso es lo que ha generado la separación. Entonces, ¿qué es lo que hemos buscado en los centros de estudio metafísico? Que todo sea lo más impersonal posible. Si ustedes se dan cuenta, hay una cartelera, hay charlas, cada quien llega a la que quiere, participan, facilitan, se dan las enseñanzas, no hay ningún cargo especial, no se percibe sueldo por metafísica, no se tiene eso, quien quiere dar metafísica lo puede hacer, ¿me entienden? O sea, en ese sentido no existe, o más bien hemos buscado desde la fundación de Connie Méndez de esto, que todo sea lo menos personal posible. Sí ponemos el nombre de quien va a dar la charla porque bueno, eso es por respeto a las personas, que sepan que se los va a dar una persona civil, pero no hay cargos, no hay que digas el reverendo tal o el tal o el reverendo hijo de su madre, ¿verdad? Pero eso es así. Pero el objetivo es siempre ese, para que uno lo considere en ese ámbito, ¿verdad? Es así como opera todo esto. Dice Rubén Cedeño que querer llegar a ser es vivir en el pasado, porque los deseos que nosotros tenemos, digamos así, tú dices, quiero ser feliz. Entonces tú emprendes un camino para ser feliz y a lo mejor llevas 10 años en ese camino. Pero el deseo que tuviste de ser feliz fue un deseo de hace 10 años, viejo, del pasado, con las ideas y demás. Entonces, perseguir esas ideas es perseguir el pasado, porque tu estado de conciencia hoy es mucho mejor que el que tenías ahí. Y si tú estás persiguiendo un sueño del pasado, estás persiguiendo un estado de conciencia viejo. Y por lo tanto no se puede. O sea, por supuesto, qué invitación tan grande a estar aquí ahora, ¿no? en este instante y digámoslo así, si deseamos algo, si queremos algo y demás, que sea del presente, que vivamos, digámoslo así, en la actividad del presente, avanzando, ¿verdad? Ok, cuando el ser humano empezó a avanzar en esta cuestión religiosa, pues quiso ver a Dios, ¿verdad? Como una necesidad. Entonces empezó a atribuirle a Dios cuestiones, ¿verdad? Formas físicas, y nosotros hemos humanizado a Dios, nosotros pensamos a Dios y pintamos a Dios como a los maestros, simplemente nosotros hemos pintado cuadros de los maestros y demás para imaginarlos, pero ellos ya son uno con la fuente de vida universal, son energía pura. Nosotros los humanizamos, ¿para qué? Pues para entenderlos, para poderlos un poquito mentalizar más, a tenerlos más cerca, pues, pero ellos ya están en otro estado de conciencia y demás. Entonces lo primero que hizo el hombre en este aspecto fue representar a Dios, ¿verdad? Entonces un tronquito lo empezó a pulir, a lijar, le hizo ojitos, le hizo carita y dijo, aquí está Dios. Bien feliz, ¿verdad? Yo la verdad no me gustan los tótems. Sí, sobre los tótems, ¿verdad? Y entonces así empezaron a ver a Dios y a alabar a Dios y todo eso como un sentido, por supuesto, de tenerlo cerca, ¿verdad? Entre más primitivo es el asunto, más se necesita contar con cosas físicas. Y entre más avanzado, por supuesto, es indefinido ya. O sea, ¿mande? Ya sabes que está en ti. Exactamente, o sea, es una conciencia. Y al contrario, no quiere decir que eso esté mal, al contrario, tú puedes tener todos tus imágenes de los maestros, tus cosas, tus cuestiones y demás, y quererlos mucho y sobarlos y dormir con ellos bajo tu almohada y todo, y eso es bonito, pero tú sabes de qué se trata, pues.
O sea, que es algo que te ayuda a conectar. ¿Vale? Entonces ahí está el asunto, tal cual, ¿verdad? El estado más alto de conciencia o el estado más alto para entender a Dios es ese. Digámoslo así, si necesitáramos un estado de conciencia, una imagen, un patrón que nos representara el estado de conciencia más alto, es el punto y el círculo. Que si ustedes se dan cuenta, en la lámina de la presencia yo soy está justamente en el yo soy. Ese es el estado, o cómo se puede meditar a Dios en en el estado más alto, pues. Si podemos ver eso y decir, ahí está Dios, ya, ¿para qué vienen a las charlas? Pues? Libros de Dios. ¿Me ayudan a leer, por favor? No es pobre criticar el contenido de un libro que se considera sagrado. Cada quien encontrará su libro perfecto. De todas maneras, la intelectualidad sobre Dios no sirve de nada. Lo que sirve es vivir los 7 aspectos del todo. Eso es así, ¿verdad? Qué bonito que cada quien tenga su libro preferido, que nos guste, con lo que nos conectamos. El asunto es practicar ese libro, ¿verdad? Que no se quede ahí en letra muerta. Y por supuesto, el nombre de Dios en el idioma que nosotros lo usemos es el nombre de Dios. Entonces, en español, Dios. En francés, ya sé. Ah, sí, exactamente, en portugués. En inglés, God, ¿verdad? Dios. Déjenme abrir la página porque ya se me olvidó. Y bueno, Gott en alemán. Y Alá en árabe, ¿verdad? La página 13 de su libro, por si tenían curiosidad. Sí, Dio es en italiano y Deus en portugués. Ya está. Muy bien. Y bueno, los nombres que vamos a utilizar durante este curso son la totalidad de la vida una o el ser universal. Va a ser interesante que ustedes empiecen a aplicar esos nombres para nombrar la vida universal o a Dios y demás, porque dentro de ustedes les puede generar una nueva conciencia, una conexión distinta, y eso les puede facilitar mucho pues su religión con la vida, ¿verdad? Su comunión. Muy bien, aquí está el asunto. Esta es uno de los decretos más bellos que puede existir. Es devolverle a toda cuestión, situación, la neutralidad de la sustancia universal que es Dios. Dios es todo en todo, por supuesto, pero hay que reconocerlo. Este decreto es para reconocer que esa presencia está actuando como sustancia. Si hay una mala calificación ahí, Dios está ahí, es una sustancia. Se recalifica, se neutraliza ese aspecto. Si hay pensamientos de negatividad y demás, este decreto neutraliza y limpia todos los pensamientos que pueden haber ahí. Las dificultades que puedan existir se acaban. Todo. Podemos decretarlo si les parece bien. Dice: Dios es la única presencia, la única sustancia y el único poder. Nuevamente. Dios es la única presencia, la única sustancia y el único poder. Muy bien. Gracias, Padre. Muy bien. Dios en los Upanishads está en el libro sagrado llamado los Vedas, ¿verdad? Que está ahí. Y esto es lo más grande que podemos hacer para activar nuestra conciencia de Dios. Nombrar la presencia yo soy, por supuesto, como en el nombre de la presencia. Todo lo que tú decretes después de eso es una invocación muy grande. Tú estás, digámoslo así, si hemos comprendido ya que nuestra
que Dios para nosotros es la conciencia que nosotros podamos absorber de ese océano de inmensidad, entonces cuando uno hace esta invocación es que uno está tomando desde todo tu cuerpo causal, de todo lo que tú tienes contenido de Dios, de todos los logros, maravillas, milagros, entendimientos, estudios que has tenido, los conjuntas para proyectarlos en lo que vas a decir posterior a eso. Entonces, en el nombre de la divina presencia yo soy, bendigo el bien en esta situación. Entonces, reconjuntaste todo el poder de Dios que tú tienes conciencia que se puede y lo estás proyectando. Es muy poderoso si uno lo hace con el conocimiento de esto, ¿verdad? Dice, antes de cada acción en la que se desea activar la conciencia del yo soy. Entonces, si vamos a viajar en el nombre de la divina presencia yo soy, decreto este viaje perfecto. Si necesitamos dinero, podemos hacerlo. En el nombre de la presencia yo soy, decreto este dinero. dinero. Exactamente, decreto de la prosperidad. En el nombre de la divina presencia yo soy salud. Van sumando, en el nombre de la presencia yo soy. O sea, si ven, no estamos diciendo ni siquiera divina presencia. En el nombre de la presencia yo soy. ¿Recuerdan el decreto anterior? Dios es la única presencia, es la única sustancia y el único poder. Así. Es muy importante. Y entonces ya aquí estás diciendo en el nombre de la presencia. ¿Y dónde está esa presencia? Dios es la única presencia, la única sustancia y el único poder. Por eso se dice que cuando tú invocas el yo soy, toda la energía universal acude a ayudarte, porque ese yo soy es la única presencia, la única sustancia y el único poder. O sea, esto es muy poderoso, esto que estamos diciendo. Entonces, es solucionador ante cada situación discordante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la invocación? En el nombre de la presencia yo soy inteligencia, yo soy amor, yo soy salud. Gracias, Padre. Y así es. Exactamente. Estás conjuntando toda esa fuerza y ese poder en conciencia que tú tengas, más lo que a lo mejor ya tienes conciencia que es Dios como sustancia, y lo estás conjuntando ahí, ¿verdad? Y bueno, esto ya lo vimos, querer llegar a ser es vivir en el pasado. Más información lo encuentran en su libro Todo, ¿vale? Que quien lo necesite, bueno, se puede solicitar también. Entonces, ¿dudas de lo que acabamos de estudiar? Ok, vamos a cerrar nuestra actividad por medio de la donación. Estamos acá en Ciudad de México, en el Centro Metafísico, y bueno, con la donación que se conjunta es que se puede pagar la renta de este sitio y tener más sesiones de estudio metafísico.